Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, el de los misterios, hasta las 4. Las 3 en las Islas Canarias tenemos para estar juntos esta noche y preparaos. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido, Paco Bermúdez también. En las redes sociales, Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer compartir este tiempo y estar juntos llenando el espacio en blanco. Saludarnos amigos que están locos, se han venido desde Valencia a ver el programa. Buenas noches a los dos, un placer que estéis aquí. La semana que viene va a haber sorpresas con algunos de ellos en Murcia. Eso adelantamos ya para contarlos. Vamos a estar en Murcia a partir de las 10, vamos a hacer el programa 10 a 12, estar un poquito antes para coger sitio, entrada libre, en el Teatro Circo de Murcia. Estáis todos invitados, con un montón de invitados especiales, ya veréis qué interesante va a estar juntos allí. Abrimos redes sociales, tenemos un número de teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, Blanco Radio, y además un número de WhatsApp. 633-448816 para vuestras notas de voz. Todos abiertos y esperando vuestras comunicaciones, con los saludos y con 5 premios esperando esta noche también. Insistimos, la próxima semana os esperamos en Murcia, Teatro Circo, a partir de las 10 de la noche, estará a las 9:30 más o menos, y compartís con nosotros una aventura única en el mundo del misterio y veis el espacio en blanco de cerca. Y hoy, con el aviso de que os preparéis, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche viajamos hasta lugares donde la magia y la superstición se unen a paisajes vírgenes y únicos. Vamos al encuentro de brujos y hechiceros, de seres que pactan con el diablo para conseguir favores y poder. Una historia contada en primera persona y con los sonidos de su protagonista, uno de los brujos mayores de Catemaco, en México. Será un encuentro con las tinieblas más tenebrosas de nuestro mundo, pero habrá más. Tendremos un encuentro con Graham Hancock, prestigioso sociólogo y periodista británico, a la búsqueda de respuestas sobre nuestro pasado. Y además, la peste negra. Estas son las intenciones de nuestro programa de hoy, un completo viaje sobrevolando algunos lugares donde el maligno tiene su reino. Si te atreves a acompañarnos, estás invitado a nuestra aventura.
Ahí están las intenciones de esta noche. Nos habéis pedido que queríais que tocáramos temas de estos escabrosos. Preparados los que están esta noche. Nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Antonio Luis Moyano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa. Igual te digo, qué placer que estés con nosotros. Colaborador de varios programas de radio por ahí, El Dragón Invisible, de Año Cero también, investigador, escribe libros y de repente se va de viaje. ¿Existe la magia negra? Sí, a México, que bueno, tú sabes bien que es un país donde en cada viaje pues uno acaba descubriendo nuevas cosas y bueno, yo no me canso de viajar a este país tan entrañable como es México, y que tiene una gente maravillosa, y que yo invito a los radiantes a que lo visiten, desde luego. ¿Pero hacen magia negra por allí? Primera pregunta que tengo antes de entrar en el asunto. Pues hacen magia negra en varios lugares, y en concreto hoy nos vamos a centrar en Catemaco, que precisamente hay tantos brujos allí que Catemaco ya se conoce como el pueblo de los brujos. Pues nos vamos de viaje. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Si sois un poco sensibles, pues escuchar la radio sí, pero bajita. No os lo perdáis, porque vamos a contar cosas que están ocurriendo en este momento y que ha vivido casi en primera persona nuestro invitado en Barcelona. Tras esa introducción nos vamos de viaje a descubrir el pueblo de las brujas o de los brujos, Catemaco. Comienza nuestro viaje esta noche yendo hasta un lugar único. El destino, Catemaco, el pueblo de las brujas y brujos. En la zona de Veracruz, entre una laguna y abundante vegetación, existe una pintoresca población dedicada a la vida diaria y al quehacer de pescar, cosechar, crear artesanías y rescatar una gran vida religiosa llena de cultura. Pero el lugar se caracteriza además por la enigmática práctica de la hechicería y magia de distintos colores, que hacen de Catemaco un lugar enigmático. Hechicería, ritos mágicos y esotéricos son prácticas de los brujos, más conocidos como chamanes, a quienes puedes consultar o pedir un favor especial. Prácticas que son parte de un legado que las comunidades africanas trajeron al puerto de Veracruz y se mezclaron con las prehispánicas. Hoy en día son parte del mosaico de mezclas de razas y culturas en México. Y Catemaco es un ejemplo de todo ello. Conozcamos algo más de este singular paraje. Pues ahí está la introducción para empezar a caminar por este viaje a ese pueblo de los brujos. ¿Dónde está situado? ¿Es fácil llegar? Sí, pues a Catemaco es fácil llegar. Se encuentra, como muy bien se ha dicho en la intro, en el estado de Veracruz. Y es un lugar que, aparte de la brujería, ya tiene suficientes reclamos turísticos como para animar a la audiencia a que vayan a visitarlo por allí. Es una de las reservas de la biosfera más destacadas. Incluso Mel Gibson eligió el escenario selvático de Catemaco para rodar su película de Apocalipto. Uh-huh. Como anécdota mencionaré, y ya empezamos un poco a hablar de los narcos, que precisamente uno de los cineastas que colaboraron con Mel Gibson, Carlos Muñoz, él se había encargado de buscar localizaciones en Catemaco, y hace un par de años pues lo balearon en el norte de México cuando estaba haciendo localizaciones para la serie de Narcos, ¿no? Esto como anécdota de hasta dónde llega pues el poder de los narcos ante los forasteros que generan suspicacias. Y luego tenemos también otro atractivo, que es el meramente religioso, que luego si quieres lo mencionamos también porque se va a integrar dentro de ese cóctel de creencias que singulariza a Catemaco, que es el culto a la Virgen del Carmen de Catemaco. Que como la Virgen de Guadalupe en México, pues tiene una tradición que
se remonta al siglo XVII, en la que se aparece pues en una cueva conocida como el Pegal, que se encuentra a orillas del propio lago Catemaco, y se aparece pues a un pescador que tiene el nombre de Juan Bautista. El nombre no debe ser casual cuando se descubre que que todo esto es un mito que genera la Iglesia Católica posteriormente, y que es en el año 1714 cuando los españoles desembarcan una virgen procedente de Valencia, y forma parte un poco pues de ese despliegue por parte de los colonizadores de que van erradicando las antiguas creencias de los mexicas, de los aztecas, y las van sustituyendo por el nuevo credo católico, ¿no? Como ocurrió en el caso de la Virgen de Guadalupe, que sustituye a la diosa mexica de Tonantzin. Uh-huh. Y bueno, como tercero, también hay que mencionar que está muy cerca de lo que es el Museo de la Venta, donde están esas famosas cabezas ciclópeas de la cultura precolombina olmeca. Uh-huh. Y a esos elementos turísticos pues se va a añadir en los años 70 el de la brujería. Yo recuerdo, Antonio, cuando estuvimos por ahí, tuvimos la fortuna de visitar ese lugar, muy bonito. Hay un lago, hay ríos y el mar está cerca, ¿verdad? O estoy un poco... Sí, claro, porque Catemaco está en el Golfo de México, es decir, que está cerca, tiene un malecón pues para pasear, tiene ese lago maravilloso que es el lago de Catemaco, y bueno, si quieres entramos también un poco en la etimología del propio nombre de Catemaco, que incluso no existe un consenso. Te lo iba a preguntar qué significaba ese nombre tan extraño, Catemaco. Pues fíjate que tiene se discuten tres significados. Uno haría alusión a la casa del incenciario, otro se traduciría, eso siempre desde el náhuatl, que es la antigua lengua que hablaban los nativos aztecas. Uh-huh. Casas quemadas, que haría referencia pues a la proximidad del volcán San Martín. Y luego hay otra tercera traducción, que probablemente es la que a ti más te guste, que es la que traduciría Catemaco como el temazcal de Quetzalcóatl. Me gusta. Tú has descrito en tus libros esa ceremonia del temazcal. Ahí en Catemaco hay varios chamanes que como ceremonia, como ritual de purificación, pues hacen este rito que es el del temazcal, que tú tuviste esa ocasión de realizar en una de tus numerosas visitas a México. Uh-huh. Vale, estos son los primeros datos. Seguimos, ¿te parece? Uh-huh. Damos un paso más, 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Queremos conocer este lugar y luego iremos a conocer a algunos de los personajes. Me dicen que tenemos muchas llamadas, 900-137-137 nuestro teléfono, y ya sabéis, las redes sociales abiertas por si queréis preguntar algo. Hoy vamos a hablar un poco de personas que creen en el diablo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muchos son los personajes que viven y trabajan en Catemaco. Queremos mostraros ahora algunas declaraciones del brujo mayor de Catemaco, una reseña de nuestros compañeros de TVC Noticias, Óscar López y Mari Carmen Wister. La ambición no tiene límites cuando se trata de alcanzar la riqueza, el éxito, la fama y el amor. Muchos hasta están dispuestos a hablar con el diablo para lograrlo. Principiando las dos cosas, que Dios nos perdone. Yo trabajo con el diablo, trabajo de muchas cosas. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Será cuestiones de salud? La gente lo que pide es hablar con el diablo. Eso los llevo hacia la Sierra Encantada, a la Sierra de Santa Marta. Es el brujo mayor de Catemaco, Don Tito Geispal Ceba, personaje mundialmente conocido por practicar la magia negra. Él cuenta que es visitado por artistas, estrellas del cine, periodistas, lo mismo quienes han sido presidentes de la República, políticos y hasta los recientemente candidatos a la presidencia. El brujo mayor de Catemaco, Tito Geispal Ceba.
Conozcamos algo más de la vida y obra de estos personajes. Es uno de los brujos mayores, porque tú estuviste con otro, en el siguiente módulo vamos a hablar de él. Hay muchos brujos mayores en Catemaco, hay mucha gente que se dedica a todo esto. Sí, fíjate, el municipio tiene 50.000 habitantes, todo lo que es el municipio, 27.000 lo que es el propio pueblo y luego 50.000 el municipio, y hay más de 200 entre brujos y chamanes, es decir, que la estadística se dispara con respecto a otros lugares de México. Uh-huh. Y esto del brujo mayor, pues bueno, esto es como el título de Miss Universo, que va rotando cada año. Ya. Hemos hablado antes de los atractivos turísticos o religiosos que tenía Catemaco, y es en los años 70 cuando se añade ese elemento brujeril como atractivo, pues para reclamar, atraer al turismo a Catemaco. Y digamos que el primer brujo mayor responde al nombre de Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre, que aparte de brujo, pues lógicamente fue alcalde de Catemaco, pues era un personaje que aparte de brujo era un tipo lo suficientemente pragmático como para decir que él le pedía tanto a Dios como al diablo. O sea, que así si le fallaba a uno, pues siempre tenía el otro como plan B. Y es en 1970 cuando el primer fin de semana de marzo, o sea que hace ahora 15 días, Miguel, se ha celebrado lo que es la convención anual de brujos. Sí, la semana pasada creo que fue este año, sí. Exactamente. El primer fin de semana del mes de marzo de cada año se celebra lo que es la convención nacional de brujos, que llega a traer hasta a 5.000 personas de fuera, lo que deja unos buenos dividendos. Pues se despliega una especie de performance en plan aquelarre, que luego pues también detallamos un poco más. Y bueno, pues anualmente ese título de brujo mayor pues va rotando hasta el extremo de que cuando yo hablé con varios de estos brujos, pues había cierto pique entre ellos, porque todos se disputaban el ser. Ellos utilizan un término que es el de aliado de Satán. Uh-huh. Ellos se consideran aliados de Satán. Muchos no consideran incompatible el ser aliado de Satán con creer también en Dios, un producto de ese sincretismo en el que se mezclan muchas creencias que luego si quieres vamos a detallar. Y bueno, era muy curioso porque cuando entrevisté a distintos brujos, pues casi la mitad de la entrevista era para criticar a todos los demás, ¿no? Entonces es que lo del título de brujo mayor, pues ya te digo, va rotando todos los años y todos ellos se reivindican ser el brujo mayor. Vale. ¿Hay brujos y brujas? Yo recuerdo cuando estuvimos allí, nos recibió la bruja, la reina de las brujas. ¿Hay también reinas de las brujas? Aparte del rey de los brujos. Sí. Yo me encontré, lo que pasa es que dentro de este sincretismo pues están lo que son los chamanes, que se apartan un poco de esa parafernalia satánica, y luego están los brujos. Yo me encontré más brujos que chamanes. Brujas, exactamente, pero bueno, de hecho el propio Gonzalo Aguirre tuvo como sucesora a su hija, a Isabel Aguirre, que fue, digamos, bruja mayor en los años 80 y que incluso el doctor Jiménez del Oso pues tuvo ocasión de entrevistarla. Iba a grabar un documental en Catemaco para su serie El Otro México, pero luego se ve que como consecuencia de la climatología, de las lluvias y por problemas de agenda, pues no llegó a grabar ese documental en Catemaco. Uh-huh. Ahora mismo sí que te podría decir que hay más, dentro del satanismo en Catemaco, hay más hombres que se dedican a ello que a mujeres, pero que también lo hay, por supuesto. Vale, ¿y la diferencia entre brujo y chamán? Dices que el chamán se separa más de esa onda de Satán y el diablo, ¿no? En México es que se da un sincretismo muy singular. Podríamos resumirlo en 3 esferas claramente delimitadas, que luego van a converger. La primera es la católica. Hemos mencionado antes que tiene gran devoción en Catemaco, pues la Virgen del Carmen de Catemaco, que se puede identificar como la Virgen de Guadalupe. La segunda esfera sería la satánica y luciferina, uh-huh, que ahora creo que vamos a poner después algún audio de algún brujo al que entrevisté,
Y bueno, a diferencia, hay un libro que podríamos recomendar a los radioyentes, que es El síndrome del maligno, escrito por Manuel Carballal y Gabriel Carrión, en una colección que creo que tuviste ocasión de dirigir tú, Miguel, sí, que distingue entre satanismo y luciferismo. Uh-huh. Los satánicos son los que adoran a Satán, que en hebreo significa el adversario, pues como las fuerzas del mal. Sin embargo, dentro de los satánicos pues formarían parte el proletariado, la clase social media-baja. Y luego están los luciferinos, que identifican a Lucifer como ese Prometeo, como ese portador de la luz y de la sabiduría, y que se corresponden con la clase social más alta, ¿no? Esa es la clasificación tradicional que se ha hecho entre los creyentes en el diablo, satanistas y luciferinos. Aquí en Catemaco esas dos creencias convergen en un culto mixto, y ellos identifican a Satanás como el propio ángel más perfecto de la creación de Dios, que sería Lucifer. Lo vamos a escuchar dentro de un momento. Vamos a escuchar el audio. Llegan las preguntas, dicen que si pertenece a la región de los Tuxtlas, Catemaco, sí, ¿verdad? Sí, exacto, está en la misma región de la Sierra de los Tuxtlas, exactamente. Vale, y preguntan también desde Chihuahua si se realizan o realizaban sacrificios en Catemaco, si sabes algo de esto. Si dicen que la sangre... Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Sacrificios de sangre? Sacrificios de sangre, efectivamente, porque tal y como me explicaba el brujo Reyes, al diablo hay que atraerlo con las 3 S: la sangre, el sexo y la S del dólar o de los pesos mexicanos. Son los 3 reclamos para que el diablo se manifieste. Vale. Nos quedaría por hablar un poco de la Santa Muerte en Catemaco. ¿También existe la Santa Muerte? No como... ¿Sí? Sí, precisamente he hablado de esas 2 esferas, que son la esfera católica y la esfera del satanismo luciferismo, y hay otra tercera esfera que es la más singular de las 2, y esta esfera se puede solapar tanto al ámbito católico como al ámbito satánico. De hecho, ese ámbito en el que se restringe el culto a la Santa Muerte se denomina culto veterocatólico. ¿Por qué se denomina culto veterocatólico? Pues porque, aunque tiene esa imagen siniestra de la calavera, la guadaña, coge muchos elementos del catolicismo. Es decir, y atrae generalmente pues a las clases sociales más desfavorecidas. Es decir, existe una larga tradición en México de que a la Santa Muerte pues le rinden culto pues las personas desahuciadas, también los narcos, los delincuentes, las prostitutas y las clases más humildes, más marginales. De hecho, todos los santuarios de la Santa Muerte que hay en México no se encuentran en zonas residenciales, sino que se localizan precisamente en esos barrios marginales de la gente más desfavorecida, ¿no? ¿Y también está ahí en la Santa Muerte en Catemaco? Claro, la Santa Muerte está muy presente en Catemaco, hasta el extremo de que cuando se ha intentado rastrear los orígenes del culto a la Santa Muerte, que parece ser que se remontarían a los años 60, aunque bueno, habría que retrotraerse también hasta qué punto no está lastrando lo que son creencias de los antiguos aztecas. El culto a la Santa Muerte empieza a identificarse en los años 60 a través de una serie de postales, de estampitas que circulan en la clandestinidad, y una de las leyendas es que el origen de la Santa Muerte tiene su origen en la propia localidad de Catemaco. Y antes hablamos de que etimológicamente Catemaco significa casas quemadas en una de sus traducciones etimológicas. Pues bueno, sitúan la cuna de la Santa Muerte en Catemaco, en la cabaña de un brujo, un chamán, que se le quema la casa, y en el tablón aparece como si fuera una especie de teleplastia la imagen de la Santa Muerte, y es entonces cuando empiezan a tributarle culto. No hay evidencias de que esto fuera así, pero por lo menos sí que existe la leyenda de que vincula muy estrechamente el municipio de Catemaco con los orígenes de la Santa Muerte. Tomamos nota. 2:31, 1:31, seguimos viaje. Ahora vamos a entrar a conocer a personajes con los que ha estado nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono. El viaje continúa.
Radio Nacional, el sonido que nos une. Algunas noches sueño con la mina y trabajo tanto en los sueños que por el día me levanto cansado. Historias de una vida en las galerías. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo recorremos el Parque Minero de Almadén. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Nuestro invitado de hoy tuvo la oportunidad de estar con uno de estos brujos. Su nombre, Reyes Álvarez. Estas son sus palabras. Hoy yo le suplico a este ser viviente, a esta materia y a este ser que vive debajo de este árbol tan grande, que me dé su poder, me dé su energía, que me dé su biomagnetismo que encierra, para que yo sobreviva con este poder, con esta energía. Oh Madre Naturaleza, en este momento, en esta oscuridad, en este llanto, para que así me des el poder y la fuerza de encontrarme contigo. Yo te llamo. Nuestro invitado vivió con él un extraño ritual y hoy queremos conocerlo. Ahí estaban algunas palabras de Reyes Álvarez, que fue uno de los brujos con quien tú estuviste. Sí, estuve con varios brujos y el que tiene el más carismático y el que desde luego no se quita el título de brujo mayor de Catemaco es este personaje que responde al nombre de Reyes Álvarez, que tiene 70 y pico de años, pero que probablemente pues nos entierra a nosotros porque ha hecho un pacto con Satán que le va a permitir pues vivir muchos años. ¿Se conservaba bien? Sí, se conservaba bien y ya te digo, era un personaje tremendamente carismático, de estos personajes que parecen extraídos de una película de Ales de la Iglesia. ¿Cómo te encuentras con él? ¿Es fácil acceder a ellos? Sí, no voy a decir que es complicado porque estos personajes pues tienen ese pequeño pecado capital que es el afán de protagonismo. Entonces no me fue muy difícil entrevistar a este brujo, a Reyes Álvarez, y que incluso pues me permitiera no solo conocer el altar donde él renueva su pacto con Satán todas las medias noches, al teñir la campana a las 12 de la noche, él renueva su pacto con el diablo, sino que me permitió también el participar en un ritual de magia negra. Vale, hablaremos dentro de un momentito todo ello. Preguntan si has estado con el brujo Enrique Martín Verdón, conocido como el ahijado. Sí, con el brujo Enrique también tuve ocasión de conversar con él. Nos escriben desde Aguascalientes, un montón de gente escuchándonos en México en este momento y en América Latina. Mandamos saludos a todos ellos. ¿Te parece que vayamos con algunos de los cortes que nos has ofrecido? El primero es de Enrique. Sí, vamos a escuchar un audio precisamente del brujo Enrique, que él nos explica lo que yo ya he anticipado antes, y es el concepto que ellos tienen de Satán, que identifican con el ángel de la perfección, el Lucifer. Déjame que diga que no estamos haciendo apologías de este tipo de historias, simplemente estamos informando de cosas que ocurren en el mundo. ¿Te parece? Exactamente, estamos simplemente describiendo un culto que es tremendamente interesante, lo estamos analizando desde el punto de vista antropológico, en ningún caso estamos haciendo apología del satanismo, por supuesto que no. Perfecto, vamos con ello. Satanás fue y será el ser más hermoso de la creación, fue la máxima creación de Dios, o sea, no hay ningún ángel que lo iguale en belleza. Él, por esa jerarquía que tenía, fue que se reveló, ¿no? O sea, se creyó más de lo que realmente era, y sin embargo él gobierna aquí sobre la tierra porque, pues es como dije hace rato, es un Dios aquí y el otro está allá, ¿no? Yo concibo a Satanás o a Luzbel
como algo perfecto. Ahí estaba el testimonio recogido por nuestro invitado allí en México. Palabras, y está de alguna manera definiendo lo que en la tradición occidental habla de Lucifer, de Luzbel, ¿no? Ese ángel que fue condenado a los infiernos porque quiso ser más que Dios, ¿no? Exactamente, ellos ese es el concepto que tienen de Satán. Hay que decir que bueno que estos brujos pues no se dedican alegremente a hacer el mal, ¿no? Incluso hablando con el brujo Enrique, y luego más tarde cuando hablemos del ritual en el que yo participé con el brujo Reyes, pues él hasta cierto punto me daba una argumentación muy coherente para justificarme la magia negra. Claro, porque uno dice, bueno, hacer daño a otra persona, y él me decía, claro, pero si el mal de ojo, el vudú, de hecho me enseñaban sus muñequitos vudú, los tienen todos encerrados, sepultados en un pequeño féretro de madera, ¿no? Ahí tienen todos los muñequitos vudú que están haciendo. Pues me explicaba que bueno, que y a una persona, por ejemplo, pues que maltrata a su madre, que comete todo tipo de tropelías, pues probablemente esa persona se merezca que le hagan magia negra, y de esta manera pues él justificaba un poco esta práctica que desde nuestra mentalidad occidental pues nos puede parecer tan aborrecible. ¿Qué tipo de peticiones se le hace a la gente cuando va a ver a estos brujos? Aunque creo que hay algo que lo cuenta en alguno de estos cortes: amor, venganza, poder, dinero, salud. Sí, la gente pide de todo. Sí que es verdad, claro, en lo que es los chamanes de Catemaco que se desvinculan de esta corriente satánica, pues sobre todo lo más que hacen son temas de salud, personas que están enfermas, y ellos pues a través de ceremonias como el temazcal, otras distintas también invocando a la Santa Muerte, pues intentan, probablemente se desencadene algún mecanismo de catarsis que en determinadas sintomatologías psicosomáticas pues la persona mejore, ¿no? Porque este tipo de rituales pues despliegan una parafernalia tan impresionante que no deja de impactar al paciente. En el caso ya de los brujos más satánicos, pues ¿para qué te lo voy a negar? En sus altares lo más que encontramos eran muchas velas negras, desde luego. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver el altar de Reyes, este brujo? Sí, con el brujo Reyes, que es uno de los brujos más respetados en Catemaco, y que él, como he dicho antes, el título de brujo mayor pues no se lo arrebata a nadie. Es un personaje tremendamente carismático. Pues con él tuve ocasión de participar en una ceremonia de magia negra. Vamos a escucharle, ¿te parece? Vamos a escuchar, sí. Estos datos que tú nos has traído. Y comienzan a venir judiciales, generales, capitanes, viene naturalmente gente de alta sociedad a quitar los enemigos. Es más fácil entregarlos en la brujería que mandar un matón que lo puede descubrir o puede hablar. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Aquí está contando un poco el tipo de gente que viene, ¿no? Y el trabajo que él hace de vez en cuando. La biografía de Reyes Álvarez, como digo, es para guionizar una película de terror de serie B. Este personaje me contaba que por determinadas circunstancias de la vida, él decide un día pues pasarse al lado oscuro y establecer un pacto con Satán. Entonces, claro, el axioma que tiene que llevar a cabo, o pues como el padre Berriatúa en la película del Día de la Bestia, es hacer todo el mal que pueda. Y él empezó, me decía literalmente, cerrando cantinas y rodeándose de malas compañías. ¿Cerrando cantinas qué significa? Sabinas son las mejores, las malas compañías. Pues él empezó así, ¿no? Cuando vio que Satán no se le presentaba, dio un paso más en su escalón de hacer la maldad. Y es aquí cuando, evidentemente no voy a entrar en más detalles, me dijo que empezó a sacrificar directamente a personas. ¿A personas? Fue así como tributándole la sangre de determinadas personas,
pues él consiguió que el propio Satán, en forma de macho cabrío, pues se le apareciera, y de brujo mayor, pues el brujo Reyes pueda presumir de ser el principal aliado de Satán en el municipio de Catemaco. Vaya personaje. Tenemos otro corte de él que habla de deudas. ¿Lo escuchamos, te parece? Vamos a escucharlo, sí. Vamos. Y así comencé a entregar la gente que me buscaba y decir, yo quiero que me mates a fulano de tal, ¿cuánto me cobras? 200,000 pesos. ¿Pero cuánto hay que dejarte? No, nada. Vete, cuando llegue ya lo están enterrando. Pero hay de ti si no vienes a pagar, porque tú eres el segundo. Así de claro lo tiene. Sí, sí. Además te lo dice con una severidad que uno, cuando está hablando con él, hasta que no sale de la cueva en la que tiene su altar, queda plenamente cautivado y convencido de las palabras del brujo Reyes, porque fíjate que él justificaba la magia negra porque eso evita el tener que utilizar sicarios, y un sicario pues siempre puede confesar ante la justicia, ¿no? Entonces, como recurso para acabar con un enemigo, pues es mejor acudir a la magia negra. Y no sé qué cifra decía ahí en pesos, pero que en euros son 8.000 euros. Sí. Pues él está tan convencido de sus prácticas de magia negra que ni siquiera cobra por anticipado. Es decir, que uno le puede pedir que haga magia negra a alguien que nos caiga mal, pues como por caso pues algún jefe de nuestro trabajo o alguien similar, y él esos 8.000 euros los cobra después. Ahora, que si tú no pagas, es el siguiente. Advierte el brujo Reyes, tú eres el siguiente en el sepelio. ¿Es cierto que los brujos de Catemaco, nos preguntan, se reúnen en un lugar secreto para aumentar su poder? Sí, hay una cueva que ellos conocen como, creo que tienen bautizado como la cueva del diablo. Del diablo, es bastante inaccesible y está en los alrededores de Catemaco, y ahí suelen acudir cuando tienen que hacer algún ritual de magia negra en la que tienen que invocar más energías. De hecho, me comentaron secretamente el brujo Reyes y otros que habían barajado la posibilidad de reunirse para hacer un ritual de magia negra a un conocido presidente de un país que no es muy amigo de México, y barajaron esa posibilidad para acabar con él a través de la magia negra. Bueno, no vamos a dar nombres. Mejor. Dime un poco, cuéntanos cómo fue tu acercamiento a ese ritual de magia negra. ¿Qué pasaba? ¿Dónde fue? ¿Qué vistes? Sí, pues este brujo, Reyes Álvarez, me invitó a su especie de choza de cueva, y me dijo si quería participar con él en una ceremonia de magia negra que empezaría a la hora de las brujas, a la medianoche. Yo, por supuesto, pues preparado para hacer mi reportaje para la revista Año Cero, pues no titubeé en decirle que sí. Y me llevó pues hasta su cueva, un recinto que tiene más privado, donde no suelen entrar quienes le visitan. Él tiene un altar, digamos, para atender a las visitas, y luego tiene otra cueva más privada. Es decir, que me concedió un poco el privilegio de poder acceder con él a este recinto. Y era un recinto cuya escenografía recuerda a una película de terror de serie B, que estaba presidido por un gigantesco macho cabrío, como el que diseñaba el mago ocultista Eliphas Levi. Uh-huh. Luego tenía una especie de Lucifer Satán crucificado con el 666 y varios dibujos de demonios, y bueno, todo eso atiborrado de cantidad de velas negras, de figuras de la Santa Muerte y de numerosas fotografías. Y fotografías de personas a las que le estaba haciendo magia negra, una de ellas es la que hablaremos ahora después, y muchos pequeños féretros de madera donde él tenía los muñequitos vudú de las personas a las que le estaba haciendo el ritual de magia negra. ¿Te dejó verlo libremente? ¿Hubo sangre? Sí. En esta ocasión yo le pedí que no hubiera sangre, porque ellos sí que suelen sacrificar a algún animal.
Reyes Álvarez, pues sin pudor ninguno, me daba detalles truculentos de cuando sacrificaba animales, y yo pues no lo consideré ético. Creo que ningún reportaje merece que se sacrifique un animal, y le dije que hiciera un ritual de magia negra, pero un poquito light. Vale. Damos un pasito más todavía, ¿te parece? Vamos. Hay una introducción más que tenemos preparado en los últimos minutos de este viaje que estamos haciendo a Catemaco. Oye, ¿nos estará escuchando el Brujo Reyes allí en México? Perdón, dime, Miguel. Que si nos estará escuchando, digo. Si nos estará escuchando, pues no lo sé. Yo, si nos está escuchando, pues le mandaría un saludo, porque me pareció un personaje muy entrañable. Vale, si hay alguien que nos esté escuchando en Catemaco, todos nuestros oyentes que tenemos en América Latina y en México, que nos lo diga. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Ocurría hace tan solo una semana, el 8, 9 y 10 de marzo. De acuerdo a la creencia popular y esotérica, el primer viernes de marzo es un día con destacables movimientos astrales, lo que favorece la invocación de espíritus y la renovación con las fuerzas oscuras. Unas fuerzas oscuras a las que acuden personajes de todo tipo. Catemaco, San Andrés y Santiago Tuxtla son municipios de la región sur del estado donde la hechicería es ya toda una cultura. En ese mismo evento, y aprovechando la presencia del brujo conocido como el Maestro, algunos alcaldes y diputados de la región acudieron para realizarse una limpia, para hacerse de buenas vibras. Pero estas creencias han proliferado también entre narcotraficantes y otros delincuentes, pues consideran que los santos tradicionales ya no les hacen caso y por eso acuden a la Santa Muerte y a la magia negra. Veamos algo más de la relación de los narcos con la magia. ¿No te hubiera gustado estar allí la semana pasada en esta fiesta? Pues sí, me hubiera gustado, aunque bueno, realmente lo que se hace ese fin de semana tiene más de performance exhibicionista para turistas, hacer al turismo, que realmente de creencia de magia negra, como el ritual en el que tuve ocasión de participar con el Brujo Reyes, que tiene pues más de genuino. Vale. Alcaldes, diputados de la región, políticos, gente importante va a ese lugar para coger buenas vibras y limpiarse, ¿verdad? Así es. Esto era un testimonio unánime entre todos los brujos de que altos cargos políticos y narcos, por aquello de ahorrarse un sicario, pues acudían a Catemaco para hacer sus rituales de magia negra. Incluso se habla de altos cargos políticos que han escalado el poder a través de la magia negra. Es algo que cuentan los brujos y que es voz populi en los semanarios de México, y bueno, uno no sabe si creerlo o cogerlo con cierto escepticismo, pero bueno, que ahí está, digamos, la rumorología. Vale, nos queda un último corte del Brujo Reyes, una invocación que hace y que quizá tenga que ver con los narcos, que no solamente son los políticos y la gente famosa, sino también narcos y delincuentes acuden a Catemaco a este tipo de historias. Escuchamos el testimonio, si te parece, y hablamos de los narcos. Sí, vamos a poner el audio ahora, Miguel. Sí, lo ponemos. Bueno, hay que advertir a los radiantes que sean más sensibles, que cambien de emisora, porque igual la invocación satánica pues puede perturbar los sueños de esta noche. Que no digan que no les hemos advertido. Vale, vamos a con ello. Perfecto. Espíritu de lo que son los cuerpos infernales y espíritus que vagan en la faz de la tierra, por el 1 yo te llamo, por el 2 yo te ato, y por el 3 el corazón te chupo y te arrebato. Te clavo este alfiler negro en tu cerebro para que no pienses.
Te clavo en tus ojos para que no veas. Te clavo en el corazón para que mueras. Y se queda tan tranquilo. ¿Eh? Sí, dime, Miguel. Digo que se queda tan tranquilo. Sí, así, sin ningún tipo de escrúpulos. Además, cuento un poco los detalles, ¿hay tiempo? Sí, tienes 4 minutitos, todavía nos quedan antes de terminar. Bueno, pues en el altar había la fotografía de una persona, tendría 30 y tantos años, y el brujo Reyes me explicó que era precisamente un español al que su exmujer se había puesto en contacto con el brujo, pues porque este hombre pues le estaba haciendo la vida imposible, es decir, la había maltratado, le había sacado el dinero, es decir, que entre tú y yo, Miguel, ahora que no nos escucha nadie, este individuo se merecía el ritual de magia negra y de vudú, bueno, ahora que no nos oye nadie. Lo dices tú. Bueno, pues lo digo yo. Lo dices tú, que eres muy malo. Ahora que no nos oye nadie. Y la fotografía era muy, muy curioso, porque la fotografía que habían tomado del tipo tenía una expresión de tristeza y de miedo al mismo tiempo, como si la foto fuera consciente de lo que estaba ocurriendo alrededor. Y se añade la circunstancia, lógicamente atribuible a la casualidad, de que la fotografía le habían empezado a aparecer una especie de manchas verdosas, pues probablemente debido a lo mejor a efecto de la humedad en el altar, en la cueva en la que nos encontrábamos. Y el brujo Reyes me decía que esas manchas verdes que estaban tachonando el rostro de este tipo eran ya los primeros síntomas de una enfermedad que iba a acabar con él en 3 días. Estaba haciendo efecto esa magia que estaba realizando. El ceremonial sacó el muñequito vudú del féretro de madera y, como muy bien ha recogido está en el audio, pues empezó a clavarle los alfileres, y en teoría este tipo pues ya debe estar muerto. Desde Mazatlán nos mandan besos y abrazos. Casi terminando, los narcos. ¿Iban también los narcos? ¿Es una zona de narcos Catemaco o no? ¿O están en todos los lados el narco ya? Los narcos acuden a Catemaco, pero realmente acuden más políticos, porque los narcos, como tú muy bien sabes, Miguel, se sitúan sobre todo en lo que es el famoso Triángulo Dorado, que está al norte de México, que abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, precisamente, que da nombre al famoso cártel del Chapo Guzmán, y suelen acudir más a estos lugares, incluso al altar del Jesús Malverde, que es el patrón de los narcos, que está en Culiacán, en Sinaloa. Suelen ser los lugares a los que más acuden los narcos, aunque de vez en cuando acuden también a Catemaco, aunque hay que decir también a los radiantes que Catemaco es uno de los lugares más seguros de México. Es decir, que si los narcos aparecen por ahí es simplemente para hacer una visita a los brujos, y que no es un lugar peligroso, que se puede acudir a disfrutar de los otros reclamos turísticos que tiene Catemaco. Terminando, tú que eres un tanto escéptico, ¿funciona? ¿O es todo producto de la sugestión? El diablo es un personaje que tienen ahí un poco, no sé. El doctor Jiménez del Oso decía que si realmente la magia negra sirviera para algo, pues todos los inspectores de Hacienda estarían fulminados. Bueno, qué bueno era, qué sabio era, y sigue siendo Fernando. El auténtico Jiménez del Oso además decía que en el satanismo había cierto sentido pragmático, porque claro, la persona no deja de vender su alma al diablo, es decir, está condenando su eternidad para hacer un mal a alguien en la vida terrenal. Es decir, que es algo que no tiene sentido. Nadie hipotecaría su pasaporte al cielo, al paraíso, por hacerle daño a alguien aquí en la existencia terrenal, ¿no? Entonces, evidentemente no hay ningún tipo de magia ni nada. Lo único que puede funcionar es, como tú muy bien has apuntado, la sugestión de que una persona que sepa que le están haciendo vudú o magia negra, por ejemplo, pues la persona a la que hemos hecho mención, que ha sido protagonista de este ritual de magia negra, y que obviamente no vamos a decir quién era, pues si se enterara por la radio, pues probablemente quedaría
fulminado y tendríamos un oyente menos en Espacio en Blanco. Terminando este viaje, quizás sea mejor no meterse en estas historias, ¿no? Hoy lo hemos tratado simplemente a nivel informativo de cosas que suceden en el mundo, pero mejor no acercarse a este tipo de gente ni a este tipo de historias, ¿no crees? Sí, aquí lo hemos analizado desde el punto de vista antropológico, folclórico, lo hemos tratado pues también con cierto sentido del humor, pues para desdramatizar, pero si la gente va a México, mejor que se aparten de estas historias, porque son rituales que impresionan bastante para el que asista a ellos y que se pueden sugestionar y es mejor que se aparten de todas estas movidas y que disfruten de otros reclamos turísticos que tiene México, desde luego que sí. No hace falta ir a México para tenerlo, lo tenemos cerca también aquí, pero no meterse en esas historias que al final todo se paga. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web o algo? No, página web no, la redacción de la revista Año Cero, pues ahí los oyentes pueden contactar conmigo y ofrecernos nuevos temas pues para la revista y que quieran que sean investigados, por supuesto que sí. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Lo mismo digo, Miguel, ya sabes que para mí es un placer y yo hablar contigo en la radio es como si estuviéramos teniendo una charla de café. De eso se trata. Nos saludan desde Nueva York algunos mexicanos, que por ahí una mexicana que vive en Nueva York y algunos otros mexicanos que están en Norteamérica. Fuerte abrazo. Un saludo a México, que es un país que yo quiero mucho, desde luego que sí. Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito, seguimos adelante viajando. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hemos de hacer una mínima pausa, dejamos este tema escabroso, habrá más en la segunda hora. Vamos a hablaros de la lepra, vamos a hablaros seguramente de camioneros que tienen experiencias extrañas, seguramente nos vamos también hasta la isla de La Gomera para hablar del silbo, muchas cosas nos esperan. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis entrar en contacto con nosotros. Hay 5 premios esperando y después de la noticia regresamos. No os olvidéis, la semana que viene estamos en Murcia, en el Teatro Circo, con un programa especial con música también. Tenemos aquí una persona que ha venido desde Valencia, seguramente luego nos contará algo, que va a actuar ahí con nosotros. No os lo perdáis, enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.